revista MOA de agosto. Chistosito, bien portado o responsable. Descubre el rol que juegas en tu familia y cómo te ha arruinado. ¿Te urge bajar? Te decimos cómo pasar de vaca a flaca en 3 días. Tanga, hilo dental o matapasiones. En nuestro Luccionario tenemos calzones para todas ocasiones. Esto y más de 120 páginas de amor, pareja, cerebro, autoestima y grandes alegrías. Búscala en puestos de revistas y locales cerrados. MOA, una revista de Marta de Baile. De la mañana en W Radio con nosotros Daniel Moreno, director de Animal Político. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. O sea, así querías que lo presentara, sí, claro. Hija, no entendí mi entrada. ¿Tú entendiste la entrada, Daniel Moreno? Dije, bueno, ¿qué vamos a hablar de ciencia? El quinto poder. Así de, Daniel, adelante, te escuchamos. Exacto. Y entonces tú entras gritando. Tiene que oír las bombas atrás, ¿no? Entonces tú entras. Hola, Marta, ¿cómo estás? Sí. ¡Nuclear, Marta, nuclear! Eso de nuclear es muy bonito, ¿eh? Es precioso. Nuestro queridísimo Daniel Moreno de animalpolitico.com lo trajimos a comentar el punto. Pero a ver, yo quiero que ustedes me contesten esta pregunta en Twitter, cuentavientes. ¿Ustedes dirían que en México hay libertad de expresión? Y necesito un... Y ahí es donde entra otra vez. Ahí es donde entra. Eso. ¿Hay libertad de expresión? Pues yo digo que medias. Te faltó decir, bueno, Marta, ¿a qué le llamamos libertad de expresión? No, porque entonces hubieran invitado a algún especialista. Mira, es más, la Miss Marketing ya ves que es re buena para esos rollos, hasta da clases del tema. Sí, no, unos choros. No, hombre, unos choros. Hijos, man. No, pero bueno, es señalado como uno de los países más peligrosos para el quehacer periodístico últimamente en México, ¿no? Sí, digamos, ya para entrarle al tema, simplemente decir, en México sin duda el tema de la libertad de expresión es un problema serio, es un problema grave y es un problema que debería de preocuparnos a todos, porque yo creo que libertad de expresión hay de manera acotada en buena parte del país. Fíjate, en algunos lugares te enfrentas con gobernadores que simplemente nomás no entienden lo que es libertad de expresión y buscan todas las maneras posibles de callar a periodistas. Exacto. Tan es así que las principales agresiones contra los periodistas se dan precisamente por parte de los funcionarios. Pero dame un ejemplo, danos un ejemplo para todos los que oyen las noticias y no tienen idea de cómo se maneja la información tras bambalinas. Exacto, a ver. Exacto, mira. Ejemplos podríamos decir casi la mitad de los gobernadores, si no es que todos, pero vamos a poner el ejemplo. En Sinaloa aprueban una ley para que no puedas dar tu información sobre hechos vinculados con violencia y luego el gobernador, por la presión de los propios periodistas, se tiene que echar para atrás. En Puebla pasa algo parecido. En Veracruz es quizá el estado más... Es que no entendí. Ya sabes que yo soy de lento aprendizaje. A ver, en Sinaloa... Déjame enchufarme, estoy en el programa de Marta de Baile. Exacto, todo aquí es con peras y manzanas, hijo. A ver, en Sinaloa. Ajá, en Sinaloa. Resulta que hay ahí un gobernador que se le ocurre impulsar, y sus queridos diputados la aprueban, una ley que simplemente... y hace que tengas todas las restricciones posibles para hablar de hechos de violencia. De ese estado. O sea, sí, por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Cómo le meten las trabas? Por ejemplo, simplemente no puedes decir desde quién están involucrados, quiénes están presentados, cuáles son los estados de las investigaciones. Es decir, todo lo posible como para que en un estado además con niveles de violencia tan altos, no puedas tú informar qué es lo que pasa, quiénes son los responsables, cuál es el nivel de las investigaciones y si los responsables son verdaderamente responsables. Ajá. Tan serio el asunto que salen los periodistas a la calle a protestar por esta ley y el gobernador tiene que decir, oigan, ¿qué creen? Creo que sí me pasé. Y la tiene que echar para atrás. O sea, imagínate el nivel de locura. Cuando ya estaba aprobada. Dice, bueno, pues sí, creo que la redacción era un poco confusa, creo que la redacción no era lo suficientemente clara y se tiene que echar para atrás. Pero tú ves lo mismo en estados como Veracruz, en donde además se utiliza, por ejemplo, el dinero público para callar a periodistas. ¿A qué me refiero? En este país, por desgracia, una parte muy importante, yo diría que 8 de cada 10 medios de comunicación, si no es que 9 de cada 10 medios de comunicación, piensen en todo el país, ¿no? Piensen en todos los estados, piensen en ciudades grandes, medianas, chicas, de todos colores.
8 de cada 10 medios viven de la publicidad gubernamental. Sí. Entonces, si te doy dinero para que mantengas tu medio, Sí. pues es a cambio de que te calles la boca. Claro. Exacto. De que Sí. no despotriques De que no de hables lo que en está contra de pasando en el esta sistema, ciudad. claro. Exactamente. O adivina qué, ¿No? todo el dinerito que tenía yo para promover el turismo en mi estado, Exacto. que te daba yo a ti para poner en tus paginitas, ya no te lo voy a Ya no dar. te lo voy a ¿Cómo dar. ves? A ver cómo le haces. Bueno, pues evidentemente eso mete en una crisis muy importante a los medios que viven de eso y pues se vuelve un círculo vicioso muy fácil de entender, que es, si no te doy lana, tú no puedes hacer periodismo y por tanto, pues eso es un ataque a la libertad de expresión, pero además, porque ese dinero se da de la manera absolutamente discrecional, es decir, a ti te doy más porque me caes bien, porque me tratas mejor, no importa si tu medio es leído, no importa si tu programa es escuchado o visto, no. Entonces tú de repente cuando te enteras cuánto se le da a cada medio, es una cosa de locos, porque hay periódicos que venden 5,000 ejemplares, que reciben 5, 10, 20 veces más dinero que medios, se llamen digitales o electrónicos, que tienen 10 veces más audiencia. ¿Por qué? Pues porque el medio se le ocurrió ser crítico y entonces te cancelaron el dinero. Eso, insisto, también es un problema. Pero además es un problema que, si nosotros vemos los diferentes reportes que hay, de repente policías que golpean a periodistas cuando están haciendo su trabajo, y el Distrito Federal es otro buen ejemplo, y que después no son sancionados. Es decir, ¿cuántos policías han perdido y cuántos además subsecretarios o secretarios de seguridad pública han perdido la chamba por mandar a policías a golpear periodistas? Pues simplemente no hay. Entonces ese también es otro problema. Entonces, como ves, son problemas, primero que nada, y además ahorita me estoy refiriendo a la parte de los gobiernos, que sin duda atentan contra la libertad de expresión. Pero ahora súmale que hay estados, que hay regiones completas en este país en donde no se puede hacer periodismo sobre ciertos temas porque hablar de ellos implica meterte con el crimen organizado y evidentemente pues el crimen organizado nomás no te permite hablar de eso. Claro. Piensen en Tierra Caliente. Tierra Caliente es una región que toca un cachito de Michoacán, un cachito del Estado de México y un cachito de Guerrero. Es una región grande. Hoy es una de las regiones más violentas que hay y es una región prácticamente tomada por grupos del crimen organizado. Pues tú simplemente no puedes hacer periodismo ahí, ¿eh? La última vez que alguien intentó, y estoy hablando de hace apenas una semana, en una radio comunitaria, pues iba el conductor de la radio comunitaria con su familia y los agarraron a balazos. No me digas. El niño de 12 años murió. El conductor de esta estación de radio de un poblado que se llama Lubianos ya no vive en Lubianos. Se salió con toda la familia, obviamente huyendo del miedo. Esto pasa en regiones completas. Nosotros, por ejemplo, en Animal Político mandamos a una reportera a ver esa zona. No se puede hacer periodismo ahí. O sea, no puedes tú llegar y hablar con la gente y tratar de reconstruir hechos porque inmediatamente te cae una camioneta preguntándote, ¿y tú quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Mejor vete. ¿Sí? Es decir, la intimidación, el miedo que te genera estar en esa zona, pues hace que no puedas simplemente reportearlo. Yo digo que hay regiones completas, pero hay estados completos como Tamaulipas. En Tamaulipas a cada rato hay balaceras en Reynosa, en Nuevo Laredo, en Tampico, que simplemente no se pueden reportear. Y no se pueden reportear porque los periodistas están permanentemente amenazados. Ha pasado de manera intermitente, digamos, en diferentes regiones. Quizá Tamaulipas es el mejor ejemplo y hoy por hoy Tierra Caliente es otro gran ejemplo. Pero ahí está Torreón. En Torreón resulta que el periódico El Siglo de Torreón, bueno, cuando no le secuestraban a alguien, agarraban a balazos sus instalaciones. Sí. ¿Sí? Es decir, también hay esta otra parte que es crimen organizado impidiendo el ejercicio de la libertad de expresión y sobre todo la libertad de información, porque no puedes informar lo que está pasando ahí simplemente por eso, pues porque estamos hablando de lugares en donde el halcón, como se le llama a la gente que está monitoreando en los pueblos quién hace qué, el halcón le avisa a los jefes del crimen organizado, oigan, aguas que ya entró aquí un fuereño con facha de periodista y está preguntándole a alguien. Sí, ¿Sí? contra o sea, él. No puedes hacer eso. ¿Sí? Bueno, oigan estos números para darle más contundencia a todo lo que dice Daniel Moreno. 330 agresiones de todo tipo contra periodista en el 2013.
Fue el año con más agresiones documentadas desde el 2007. En México se agrede a un periodista cada 26.5 horas. O sea, eso, diario hay uno. ¿Qué tal? Y 6 de cada 10 periodistas fueron agredidos por parte de un funcionario público. ¿Qué tal? 6 de cada 10. Ese es el problema más importante. De repente cuando alguien de afuera te dice, oye, es que en México la libertad de expresión y el periodismo están en graves problemas porque el crimen organizado, y tú lo que primero que tienes que hacer es momento. 6 de cada 10 son las propias autoridades, ¿eh? Estamos hablando, insisto, de policías, de procuradores, de secretarios de gobierno, de los propios gobernadores. Es decir, ese es el problema número 1 en este país. Autoridades impunes que impiden el ejercicio de la libertad de expresión y que, por supuesto, impiden que se ejerza el derecho a la información en los diferentes medios del país, ¿no? ¿A ti te da miedo? Pues mira, yo siempre digo que yo tengo una oficina que da al Parque México en la Condesa, ¿no? Es decir, la situación de la prensa en el Distrito Federal es diferente. A mí me da miedo mandar un periodista a ciertas zonas. A mí me da miedo, bueno, incluso mandar a un periodista a cubrir una marcha en el DF. Yo llamando reporteros, y es en serio, con casco. Porque las últimas 3 manifestaciones que ha habido, importantes, grandes, en donde ha habido enfrentamientos, reporteros míos han terminado golpeados. Entonces, sí hay esa preocupación, pues, de que esto está pasando. A ver, ¿a qué zonas, Animal Político, bajo ninguna circunstancia, en este momento, mandaría un reportero? A Tamaulipas, por desgracia, y mira que pasan muchísimas cosas en Tamaulipas. Saludos a los que nos escuchan en Tamaulipas a través de la cadena W. Sí. Ellos lo saben, fíjate que ellos mismos han generado todo un sistema en Twitter para informar las cosas que están ocurriendo, porque saben que es muy difícil hacer periodismo. Pero bueno, a Tamaulipas no nos mandaría, y sin duda a Tierra Caliente tampoco. Esas 2 regiones me parecen hoy por hoy las más difíciles como para mandar a alguien y sentirte tranquilo, ¿no? Ahora, el otro asunto es que el Centro de Protección a Periodistas dijo que México estaba en el 8º lugar en impunidad en materia de crimen contra periodistas. Es que también es otra cosa. cosa. No pasa nada. No pasa nada. O sea, nosotros lo que vemos es que matan a un periodista y no tenemos idea de quién fue el que lo mató. O sea, ¿qué es lo automático que dicen los gobernadores o el gobierno federal? Seguro estaba metido en algo malo. Exacto. ¿No? Y ya con eso ya la libraron. No, pues como seguro estaba metido en algo malo, pues por eso lo mataron. Y cuando tú empiezas a investigar te enteras que, pues, ¿cuál estaba metido en algo malo? Pero además, aunque hubiera estado metido en algo malo, pues, oye, tenemos derecho de saber quién lo mató, ¿no? Este también es un problema muy serio. Es decir, periodistas muertos y no sabemos quiénes son los responsables, y el caso se queda en la absoluta impunidad. Este número que acabas de dar es un número de escándalo. Escándalo. Espérense, arriba de nosotros está, en primer lugar está Irak. ¿Qué tal? Segundo lugar, Somalia. Tercer lugar, Filipinas. Después Sri Lanka, Colombia, Nepal, Afganistán, y pegaditos estamos nosotros. Ouch. Antes que Rusia, Pakistán, Brasil y la India. Imagínate nada más con quién nos estamos comparando. ¿Con quién vamos, con Irak con y con Irak Somalia. y Afganistán. Digo, ¿tú no fuiste en estas vacaciones a ninguno de esos países? ¿Ni a Irak ni a Somalia? No, pero sí fui a Rusia. Ah, mira. Y les digo algo, yo estoy impresionadísima, porque estamos de acuerdo que en otras partes del mundo la percepción, y corrígeme si estoy mal, Daniel, de Putin no es nada buena. Nada buena. Nada buena. Entonces yo, desde el chofer hasta el guía de turista, hasta el mesero, yo le preguntaba a todos, ¿y qué opinan de Putin? Ajá. Esperando a que me dijeran, bueno, hombre, de veras, estamos qué vergüenza. hartos. ¿No? O qué vergüenza a nivel internacional este hombre, ¿cómo nos ha dejado? No, bueno, hagan de cuenta, Putin y Cristo disfrazado es lo mismo. Lo adoran, lo adoran, lo adoran, lo adoran. Y luego les pregunté, ¿y qué opinan del tema de la homosexualidad en Rusia? Estaba yo impresionadísima. Yo esperé que me fueran a decir, no, mira, yo creo que la verdad es que tenemos un gobierno demasiado radical y conservador. Para nada. Todos me dijeron, la verdad es que estamos de acuerdo, creemos que la preferencia sexual es algo muy íntimo y personal, y nosotros aquí en Rusia no tenemos por qué estar viendo gente agarrada de la mano, ni en la calle, ni parejitas de hombres y parejitas de mujeres. No nos interesa. Qué horror. Wow, Qué horror. Y entonces, ese es el nivel de ultraconservadurismo que hay en Rusia,
Y bueno, no me sorprende que en noveno lugar esté como uno de los países Exacto. con más Censura. censura Exacto, y periodística. represión, exacto. Sí. Sí, la verdad está de escándalo, ¿eh? De escándalo, lo aman. Sí, está no de me escándalo. entiendes, así de, oh, he's a very good boy, he's a wonderful No, boy. pero ¿no Y será con el que tu asunto ruso de es muy Crimea, no, con el asunto de Crimea, Ajá. yo dije, no, pues van a decir que muy mal, que oye, ya lo regalamos, ¿por qué lo vamos a agarrar? No, que la verdad es que Crimea sí nos pertenece. Porque aparte es un balneario divino, ¿me entiendes? Claro. Sí, claro. Que lo regalaron hace algunos años y que francamente, la verdad, muy bien Putin agarrarlo de regreso. Y vamos por porque la todo. verdad es que nunca lo habíamos regalado. Claro. Así Fíjate. las cosas en Rusia. Ándale. Bueno, Yo prefiero entonces, confiar en que no, tu ruso era muy malo. Continúa. ¿Cómo son las amenazas? Mira, las amenazas yo creo que son de todos colores y sabores y mira, vamos fraccionándolas, digamos. Primero es la parte de gobiernos estatales y federales. La primera amenaza es esto que mencionaba yo hace un momento que tiene que ver con el dinero. ¿Cómo le haces cuando, insisto, tu medio, y no estoy diciendo que sea algo bueno, es una realidad, yo Sí, creo que claro. está mal, pero eso es otra película. ¿Qué haces cuando tu medio depende en un 50, 60, 80, 90% de publicidad gubernamental y recibes una llamada del jefe de prensa para decirte, oye, bájale porque si no ya sabes que esto te cuesta dinero? Si a ti te quitan esa publicidad, pues simplemente se muere el miedo. Pero además de todo, y eso me parece muy importante subrayar, es, si te quitan el dinero, no hay manera de evitarlo. Es decir, como el dinero se entrega discrecionalmente, como el que lo decide es pues un señor que está en una oficina gubernamental que decide a ti 5, a ti 10 y a ti 20, Ajá. ¿cómo le haces para decir, oigan, esto me quitó la lana? Sí, no hay ¿Por manera. qué? Claro, no hay manera. Para que se dé una idea de las cantidades de las que estamos hablando. Como sabemos que a Marta le gusta hablar en dólares y no en pesos para que Exacto. siempre Pues yo ya ando agarre en bien los la euros, onda. ¿eh? ¿En Ya, los no, ya euros? te manejo Ok. el euro. Vamos a tratar de ponerlo en euros. A ver. En el sexenio 2006-2012, el gobierno se gastó unos 6,000 millones de dólares en publicidad. 6,000 millones de dólares. No, bueno. ¿Sí? Ajá. Entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Felipe Calderón se echó casi 40,000 millones de pesos. ¿Sí? Nada A más eso se él. le- nada Ajá. más él, ¿eh? Ahora agrégale los gobernadores, los presidentes municipales. Bueno, estamos hablando de unos 6,000 millones de dólares en 6 años. Imagínate esa cantidad de dinero. Ahora, imagínate que esa cantidad de dinero se reparte a quien se da la gana. Exacto. Ellos ya saben, tanto para ti, tanto Exacto. para ti, tanto para ti. Ok. Bueno, entonces, esa es una primera bronca, Ajá. ¿no? Que si tú tienes un medio de comunicación, insisto, bien, mal, regular, yo creo que mal, pero esa es otra historia. Y de repente te hablan y te dicen, oye, ¿te voy a cortar la publicidad? Pues sí te están metiendo en un problema. Claro. Entonces, el reportero, ese es el primer problema que tiene. El primer problema que tiene un reportero Es en que lo este manda a país, llamar su patrón. pues que su patrón le dice, Dice, Exacto, güey, nos ya acaban de bájale. dar 6 millones de pesos para este Exacto. trimestre, güey. Y ahí vas y hablas mal de ellos, güey. Exactamente. Así de fácil. Exactamente. Yo de repente uso una expresión en Twitter que es debe de debe. Y cuando me preguntan de qué se trata, digo, es que cuando un reportero tiene una orden de trabajo y en esa orden de trabajo dice debe de debe, es porque el jefe te está diciendo, oye, esto lo tienes que cubrir a fuerza porque tenemos una relación comercial con fulanito de tal, así es de que vas, lo cubres y lo haces bien, ¿no? Entonces, tu primer problema, insisto, como reportero, es que tu jefe te diga, estás haciendo una nota en contra de la persona que está pagando tu salario. Claro. Es un pequeño problema, Claro, ¿no? bueno, hay otro problemín, otro asunto del manejo de la información. Hay muchos conductores, jefes de noticias, Ajá. que entonces, ok, tú acabas de abrir un puente en tu estado impresionante, lo terminaron, le has metido millones de dólares en infraestructura. ¿Quieres que hable bonito de tu puente? ¿O no quieres que yo diga que esa licitación de la construcción de ese puente se la diste a tu primo? Cáete con un varo. Exactamente. Ese es Exactamente, otra forma. porque O sea, esa es va, la otra entonces va mitad, de ida y ¿no? de vuelta. Claro, esa es la otra mitad, digo. ¿No quieres que hable Los pestes de dueños Tampico en el claro. noticiero? Perfecto, Pues entonces cáete con una lana. Claro, la extorsión por parte de directivos, de columnistas. Sí, o sea, no digamos que son las víctimas nada más, ¿verdad? También son los victimarios, tienes razón.
hay, sin duda, grupos importantes de medios que básicamente se dedican a la extorsión, o columnistas que se dedican a la extorsión. De repente tú lees a alguien hablando maravillas de algún político o de un precandidato, eso es típico, ¿no? Cuando va a haber una elección para gobernador en algún estado y los partidos están viendo a quién van a postular, es típico que tú veas en las columnas de fulanito que empiezan a hablar bien de tal persona. Ya le dieron un bar. Seguro ya le dieron una lana, ¿no? Entonces, se da esta cosa terrible que es, como viven una muy buena parte de medios de estos recursos, entonces se da esta relación perversa de la frase famosísima que dijo José López Portillo en su momento y que se sigue aplicando hasta la fecha es: no te pago para que me pegues. Claro, ¿no? Claro. Entonces, pues claro, no te pago para que me pegues, o para que no te pegue, págame, ¿no? Visto desde el lado de los medios, ¿no? Aparte de ustedes que son consumidores de la información, van a empezar a ver las cosas con otros ojos. Por ejemplo, de repente ves en un noticiero, en un periódico, en una revista informativa, así una nota hablando de algo muy bonito, por ejemplo, de una selva y cómo se ha preservado el parque ecológico, y unos choros y unos rollos. Seguramente eso está pagado. Sí, claro. Porque además, no creas que es tan obvio, no crean que es tan obvio como, ay, voy a hablar de qué bonita la gestión de tal persona en el gobierno. No. Hablan de las cosas buenas que han pasado en ese estado. Claro. No siempre, pero muchas veces. Eso está pagado. Muchas veces. O es parte del plan paquete. Por supuesto, ¿no? mira, te lo pongo fiesta. en este caso que es, de repente uno puede revisar 2 o 3 periódicos, incluso de la Ciudad de México, digo, de los estados mucho más, pero incluso de la Ciudad de México, y ver que todos tienen exactamente la misma nota, exactamente igualita, con la misma cabeza, todo igualito, ¿no? Sí. Algunos que se sienten, que creen que con eso ya la libraron, Más ponen creativos. las letras en cursivas, Sí, ¿no? sí. Pero en ningún lado dice que es publicidad. Sí. Bueno, ¿cómo te explicas que todos se pusieron de acuerdo? Pues básicamente por eso, pues porque es un boletín pagado. Y los medios no se sienten obligados a identificar que es publicidad pagada. Entonces, eso es una maravilla, ¿no? De repente todos hablan maravillas del gobernador, o en efecto de un parque, o de, ¿no? Sí, o del puente. Además, igualito. O bueno, tú de repente también ves a, literal, 8 columnistas hablando de lo mismo y además prácticamente igual. Bueno, evidentemente Trae ahí línea. hay una línea, ahí hay una lana de por medio. Entonces, esta es, yo diría, la primera beta, porque además esta afecta a todo el país. El tema del crimen organizado afecta a sectores muy importantes, pero primero diría, a nivel nacional, el tema de que los gobiernos, tanto el federal como los estatales, tengan la libertad de utilizar el dinero para lo que se les da la gana, es el primer problema serio en términos de libertad de expresión. Claro. Inventas medios que no existen, los financias, vuelves ricos a sus directivos y a sus dueños y a sus columnistas a pesar de que tienen tirajes ínfimos. O matas a medios independientes con el pretexto de que son independientes. Claro. E insisto, todos lo hemos visto, todos hemos visto pues que además hablamos, oye, $6,000 millones en 6 años. Está cañón. Es una cantidad increíble de dinero. Bueno, periodistas amenazados se los vamos a dar por estado en la República Mexicana y vamos a seguir hablando de si existe o no en realidad libertad de expresión en México con Daniel Moreno, el director de animalpolitico.com, que ya vi que tienes harta fanaticada. Hacemos un corte y regresamos, no se vayan. Revista MOA también es web. Entra a revistamoa.com y encuentra más de lo que lees cada mes, más de lo que te gusta escuchar, más de lo que amas ver. Revistamoa.com. Un clic directo para crecer, disfrutar y vivir. Disponible para iTunes y Android. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus como Revista MOA. MOA, una revista de Marta de Baile. Tuitea a Marta de Baile. @Marta de Baile. Tuitea. @Marta de Baile. Tuitea. Solo por W Radio.
Son las 11:04 de la mañana en W Radio. Seguramente rankeamos mucho más alto en este 2014, porque esta lista es del 2012. Pero toda esta conversación con Daniel Moreno, periodista y director de animalpolitico.com, sobre la libertad de expresión y si existe o qué tan grave la censura periodística en México, viene porque rankeamos en lugar número 8 en el 2012 como uno de los países con mayor impunidad en materia de crimen contra periodistas. Básicamente, matan a un periodista, amenazan, secuestran y no pasa absolutamente nada. Y rankeamos en lugar número 8 junto con Afganistán y Irak y Somalia, y en ese nivel estamos. Y por eso estamos hablando del tema el día de hoy. Hay otra lista buenísima, Daniel, que habla de la amenaza, secuestros, asesinatos y agresiones contra periodistas por estado. Sí, eso está cañón, ¿no? Porque fíjate que ahorita decíamos Tamaulipas, pero resulta que Tamaulipas en realidad está en el 5º lugar. Es decir, es más grave lo que está pasando hoy por hoy en Veracruz, en Oaxaca, en el Distrito Federal. Esos son los 3 estados que tienen más broncas en el Distrito Federal, que conste que estamos hablando de una ciudad que tiene desde el 97 gobiernos que se asumen como de izquierda, que el tema de la libertad de expresión pues es una de las prioridades. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, y aún así el Distrito Federal es el 3er lugar. Miren, Veracruz rankea número 1 en mayor cantidad de asesinatos a periodistas y número 1 en amenazas a periodistas. El caso del periodista asesinado en Veracruz. Mira, ese es un caso muy fuerte porque hace relativamente poco, porque fue apenas en febrero, Gregorio Jiménez, un periodista de Veracruz, fue asesinado. El caso yo creo que fue grave por muchas razones, empezando por la más obvia, que es su propio asesinato, pero fue grave primero porque las autoridades lo primero que dijeron es, en algo estaba metido. Se tardaron en investigar, pero cuando empiezas a rascarle te das cuenta de lo grave de la situación del periodismo en los estados, por supuesto en la Ciudad de México también, pero de manera mucho más grave en los estados, porque estamos hablando de un periodista que ganaba 50 pesos por cada nota. Imagínate lo que eso significa de que tú tienes que dedicarte a más de un empleo. Hace apenas 3 días se adelantaron los resultados de una encuesta que está haciendo la Ibero. En esa encuesta te dicen cosas como, por ejemplo, fíjate nada más, el 80% de los periodistas hacen 35 notas a la semana. O sea, ¿cómo quieres hacer periodismo si haces 35 notas a la semana? Eso es imposible. O tienen más de 5 fuentes. Es decir, imagínate que te digan, oye, tú tienes que cubrir gobernación, diputados, senadores, obreras y sector salud. ¿Cómo le haces para investigar algo? Estamos hablando de periodistas que tienen salarios de 3, 4, 5 mil pesos al mes. Estamos hablando de que poco menos de la mitad de los periodistas de este país trabajan en 2 o más medios. Es decir, hay un problema muy serio en este tema en específico, porque si tú piensas que un periodista gana 4 mil pesos, que tiene que trabajar en 2 o 3 medios, que tiene que hacer 35 notas a la semana, pues simplemente no se puede hacer periodismo. Lo que terminas haciendo es pues transcribir. Es decir, vas a un lugar, prendes la grabadora, el funcionario X dice lo que se le dé la gana y tú corres a sacar un cachito de audio, a sacar una transcripción y a mandar las notas. Sí, no son los periodistas que ustedes ven en la televisión, exacto, como en House of Cards, exacto, y que persiguen la nota, o The Newsroom, claro. No, esos no. No, ahora imagínense con estos sueldos, ¿cómo ustedes pueden creer que ellos pueden contratar un abogado, ¿no? Buscar cómo defenderse, claro, por eso tiene protegerse, que haber, o salirse de una ciudad. No son Cristiana Mampur de CNN. No, exacto. ¿No? O sea, si tú tienes una bronca con un gobernador y eres un reportero de Veracruz, de la ciudad de Veracruz, tus posibilidades reales de poderte mover son muy pequeñas. Insisto, primero tienes la bronca de tus jefes. Como te metiste con el gobernador, tu primer problema se llaman tus jefes. Luego no tienes dinero, tienes una familia, te dedicas a trabajas para más de un medio y tienes que recurrir a organizaciones como Artículo 19 o como el Centro de Protección de Periodistas, CPJ, para que te ayuden a salirte si tú recibes algún tipo de amenazas. Porque los periodistas son tan mal pagados que tus posibilidades reales de ejercer el periodismo son prácticamente nulas.
De repente tú te encuentras con que en los concursos, los premios internacionales de periodismo de investigación, hay pocos periodistas mexicanos. Bueno, pues la explicación es esa. ¿Cómo le haces, insisto, para ser periodista si ganas 4,000 pesos al mes, si tienes que trabajar en más de un medio, si tienes que cubrir 5 fuentes? Eso es imposible. Tú ves, en cambio, que las grandes investigaciones son de gente que solo se dedicó a un tema durante 6 semanas, meses, sí. meses, Claro. ¿no? Claro. O sea, digamos, usemos el maravilloso ejemplo y eterno ejemplo del Watergate. Estamos hablando de 2 periodistas que se dedicaron meses a trabajar un solo tema, con el respaldo de su medio, ganando decentemente. Bueno, así sí, pero si yo tengo que estar haciendo 5 notas diarias, pues simplemente no puedo hacer periodismo. Entonces, eso tiene un impacto real en lo que es el derecho a la información de todos nosotros y, por supuesto, la libertad de expresión. Es que hasta lo más mínimo, ahorita estaba pensando, imagínense ustedes, ganan 4,000, 5,000 pesos al mes. Les están pagando 50 pesos por nota. De las 35 notas que tendrías que hacer a la semana, que es tu cuota de cumplimiento, Claro. te rebotaron 20, porque en 20 le pisaste el callo a alguien. Obviamente la siguiente semana, de las 35 notas que vas a hacer, 35 van a ir limpias Pues y con claro. la línea editorial que te marcaron, porque si no, los 50 pesos que te iban a pagar por nota, ya no te los van a Ya no pagar te los porque van a te pagar. retacharon la nota. Claro. Así de fácil. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. Es decir, tú pones en riesgo tu empleo si te atreves a hacer periodismo. Porque tu medio depende de la publicidad oficial y luego, pues la publicidad oficial es de donde sale, insisto, tu salario. Y si tú haces periodismo, pues corres riesgo de que te dejen de dar la publicidad oficial. Es un círculo vicioso muy Está simple. fregado el asunto. Sí, yo fíjate que estoy convencido de que cuando Yo creo que hablamos- vente a trabajar con nosotros, Daniel. Fíjate. Yo quiero hacer moi. Eso. En MOA serías muy feliz. Sería Pagamos muy 53 pesos la nota. No lo dudo, no lo dudo. Bueno. No, bueno, te digo, uno de repente cuando ves los medios del DF, pierdes un poco la perspectiva de lo que pasa en los estados. En el DF, pues evidentemente hay unas condiciones un poquito distintas, no demasiado distintas, pero sí un poquito distintas. Y cuando ves, insisto, lo que está pasando aquí, pues te olvidas que en el caso de los estados, hablamos de problemas realmente graves en ese terreno en específico. No puedes hacer investigación porque el periodismo es incómodo por naturaleza. Es decir, tú no puedes hacer periodismo de a de veras sin incomodar a algún funcionario público. Es algo normal. Olvídate de los funcionarios, en general de los poderes, se llamen funcionarios o empresarios, porque esa es parte central de la función de los periodistas. Ahora, a mí me parece importante subrayar una cosa para que veamos la gravedad del asunto, que es, esto atenta contra el derecho a la información. Es decir, cada uno de tus radioescuchas hoy no termina de conocer lo que pasa en su ciudad, en su estado, en donde sea, Sí. o en su país, Claro. por esto. Claro. Es decir, nos pega Bueno, a todos. No es claro. un asunto de que los periodistas que se fregan. Bueno, varios cuentavientes de Tamaulipas me dicen, hija, nosotros nos enteramos de lo que pasa por las ya ves, redes. exactamente. Porque en la televisión todas las no hay noticias nada. son de pura babosada y de puras alegrías. No se enteran de absolutamente nada. Bueno. Primo hermano de los que nos están escuchando a través de wradio.com.mx en Veracruz. Bueno, que te cuenten los de Tamaulipas. Hace no mucho, en el Festival del Día del Niño que hubo en Tamaulipas, pues estamos hablando de hace apenas 4 o 5 meses, hubo una balacera en plena Festival del Día del Niño, en una plaza pública. Revisen los periódicos del día siguiente. Nada. ¿Quiénes dijeron? Pues está en la página, ¿no? Ya sabes, en Sí, sí, la sí. página 200, en 2 parrafitos. Cuando fue algo, bueno, estamos hablando de que había niños, ya sabes, en el típico festival del Día del Niño, y se dio una balacera en ese momento. Las posibilidades reales de informar lo que pasa en Tamaulipas para los medios nacionales se da siguiendo ciertas cuentas de Twitter para de repente enterarte, oye, está pasando tal cosa, aguas. Claro. Porque no hay tampoco corresponsales que puedan hacer. Porque sabes, además, que el periodista se está jugando la vida. Es decir, no es un asunto de, ay, qué periodistas tan malos. No, no, no. Es que si el periodista informa, corre el riesgo de jugarse la vida por esto. Te lo cuentan, por ejemplo, la gente del Siglo de Torreón, ¿eh? Si tú publicabas una nota que tú pensabas que era absolutamente intrascendente, de unos 15 años, te podía estar jugando la vida. Porque resulta que en esos 15 años estuvo el jefe de la plaza. De cual- o- O sea, ¿cómo Claro. quieren que sepa? Claro. ¿no? Pero a ver, danos parámetro.
¿Cuáles son cómo es el estilo, los sueldos, la protección, los seguros de vida, la infraestructura que tiene un periodista en Estados Unidos, en Inglaterra? Bueno, a ver. Primero, digamos, hay las dos diferencias obvias que son. En Estados Unidos, tú no te encuentras con un gobierno que sostiene medios y, por tanto, tus posibilidades de que tu jefe te corra porque criticaste al alcalde o al gobernador son muy diferentes, ¿no? Entonces, eso primero. Y segundo, pues el crimen organizado opera de una manera completamente diferente. Bueno, entonces, tú periodista en Estados Unidos trabajas en un medio y ganas el equivalente, digamos, de 5, 6, 10 mil dólares al mes. No trabajas fuentes, tú tienes posibilidades de ser reportero de investigación o puedes ser reportero que trabaja una fuente y se mete a fondo en esos temas y hace investigación, es decir, tú no trabajas en medios que básicamente te piden que llenes planas con notitas, entonces tú tienes un mejor salario, tienes protección de tu empresa, respaldo pues de tus jefes para hacer tu trabajo. Si tú eres reportero de cierta edad, es decir, tienes más de 35, 40 años, tú ya eres un reportero senior. Sí, senior correspondent, ¿no? Of the White House. Exacto, por Sí, ejemplo, sí, ¿no? claro. Que Por estás ejemplo, dedicado a la Casa Blanca y lo que sale de la Casa Blanca. Punto. y ganas lo suficiente para vivir normal, es decir, digamos, todo el mundo sabemos, cuando tienes 40 años, bueno, ya estás casado, probablemente ya tienes hijos, tienes hipoteca. Pues si tú eres un periodista en Estados Unidos que está recibiendo 10, 12, 15, 20 mil dólares al mes, tienes la posibilidad, al año, tienes la posibilidad de tener unas vidas más o menos normales, ¿no? Digo, de clase media. Uno sabe que siendo periodista no te vas a volver millonario, pero puedes terminar la quincena. ¿Cómo le haces? En el caso de Gregorio, casado, con 3 hijos, Gregorio, el de Veracruz. De Veracruz. ¿Cómo le haces? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ves que en los medios de comunicación, por ejemplo, un periodista de más de 35 años, lo más normal es que se termine yendo y que se vuelva jefe de prensa, consultor o cualquier cosa de estas, porque no hay salario que te respalde. Aquí, un periodista normal puede recibir salarios que van entre los 5 y los 20 mil pesos al mes. ¿Sí? 20 mil pesos es de los medios bien pagados, ¿eh? Sí. Tú puedes ver periódicos grandes en México que le pagan a sus reporteros 10, 12, 15 mil pesos al mes. Compárate con The New York Times o The Washington Post. Es lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que uno en pesos y otro en dólares. Exacto, exacto. Pero Nos es falta igual, un cerín ahí. Exacto. Es igualito, nada más con esa pequeña diferencia. Entonces, si tú, insisto, recibes estas cantidades de dinero, bueno, si además de todo, porque esa es otra diferencia, ¿no? Si tú ponías el ejemplo, solo te dedicas a la información de la Casa Blanca. Sí. En tu medio no te dicen que tienes que hacer nota diaria. Pues tú haces nota cuando haya nota. Tú estás investigando temas, ¿no? Aquí no. Aquí, si un reportero de un periódico cualquiera o de una estación de radio o incluso de televisión llega sin nota, pues para su jefe es como si no hubiera trabajado. Oye, ¿cómo que no trabajé? Pues estoy haciendo tal investigación. No, espérame. Yo necesito 5 notas porque necesito llenar el periódico. Entonces, ese es el primer problema real y por eso yo insisto mucho en decirle a tu público que esto nos pega a todos, porque esto tiene que ver con derecho a la información. ¿Cómo quieres saber lo que está pasando en tu país, en cualquier tema, en cualquier terreno, si no tienes periodistas haciendo su trabajo? Si tú tienes periodistas prendiendo la grabadora y yendo de un lado a otro, pues recopilando audios y transcribiendo tonterías. Claro, claro. Entonces, esas diferencias son claves. O, por ejemplo, otra diferencia que me parece importante. Si a ti te mandan a un lugar relativamente peligroso y trabajas en un medio gringo, pues tú sabes que tienes seguro, ¿no? Que si algo te pasa... O sea, pues todos los corresponsales de CNN pues, claro, tienen seguro de vida. Sí, Punto. no te mandan ahí nomás. Sí. Aquí tú ves que no. Aquí tú puedes mandar gente que no tiene ningún tipo de protección y que si les pasa algo, ni modo. Pues le pondré tu nombre a la redacción como un pequeño homenaje, pero nada más, ¿no? También ese es un problema. Entonces, yo siempre digo que cuando de repente tú ves analistas y demás diciendo, es que los periodistas en México son ignorantes, flojos. Sí, hay muchos problemas. Pero si no tomemos en cuenta la otra mitad del problema, que es que no tienen un medio que los proteja, que no les pagan, que no los dejan crecer profesionalmente y demás, pues entonces, ¿cómo le haces? ¿No? Mira, a mí yo estoy ahorita teniendo la suerte de trabajar, de dar clases en la maestría del CIDE en periodismo. Y me ha pasado varias veces que los que están inscritos ahí y tienen chamba, te dicen, oye, tengo que dejar la maestría
porque mi jefe me dijo, oye, aquí necesitamos reporteros, aquí la maestría no sirve para nada, ¿eh? Oye, espérate, pues si estoy tratando de prepararme, ¿no? Esto se supone que va a ir en beneficio del propio medio. Casos y casos de gente que tuvo que renunciar si quería seguir estudiando o que tuvo que renunciar a la maestría. Porque eso le dijeron, no, espérate, aquí no. Y si tú eres un periodista de algún estado, ¿tú crees que tu medio te va a respaldar y te va a becar para que tú te vayas? Para que usted se capacite. No, hombre, No, ¿cómo? hombre, les importa un cacahuate. Entonces, ese es el problema más importante de todos. Insisto, de repente uno dice, oye, es que el crimen organizado. No, el crimen organizado es un problemón. Sí. Pero no olvidemos que las agresiones más importantes son de los gobiernos. No olvidemos que las restricciones más importantes son este tipo de amenazas de no te pago para que me pegues, de que no te permiten, insisto, hacer periodismo, de que no tienes salarios justos, de que te ponen a trabajar 5, 6, 7 notas al día. ¿Cómo le haces, insisto, para hacer periodismo? Eso afecta a todos. Recuerden, ¿eh? Eso tiene que ver con derecho a la información. ¿Cómo vamos a saber lo que está pasando en Tamaulipas? ¿Cómo le hacen los propios tamaulipecos para saber lo que está pasando en Tamaulipas? Pues tienes que recurrir a Twitter. Bueno, pero ya aprendimos todas las variables y todas las formas en que se practica la censura en nuestro país. Claro. ¿No? Yo quiero Desde la cantidad de lana que te voy a invertir en publicidad hasta los sobornos que te voy a dar para que hables bien de Claro. mí. Que es muy diferente, y esto hay que aclararlo, el derecho que tienen todos los estados, todas las ciudades, para promoverse. Por supuesto, Que así como ¿eh? ustedes ven que de repente en televisión todo un programa se va a transmitir a otro estado para promover el turismo en ese estado, eso es muy válido, pero eso es muy diferente a estar pagando para que no hablen mal de ti. Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Yo también creo, por supuesto, me parece válido que un gobierno de un estado gaste dinero en promover una ciudad o un destino turístico. Sí, Pues eso es lógico. Claro. ¿Qué es lo único que se pide? Mira, hay gente que dice que debería estar prohibido que los gobiernos, tanto el federal como los estatales, den dinero de publicidad. Yo no llego a tanto. Yo lo único que digo es, no en las cantidades que se manejan y no con la discrecionalidad que se maneja. Es decir, transparenten. Pues simplemente digan, oigan, estamos invirtiéndole tanta lana a tal programa para presumir tal destino Claro. turístico. Pues ¿cuál es la bronca? Exactamente. Pues es una chamba normal. Claro. Se llame el estado que sea. Bueno, sujetos agredidos, el 44% son periodistas, y los principales agresores, en primer lugar está el funcionario público con el 59.3% de las agresiones. Bueno, más. Luego la organización social, y el crimen organizado está con un 6.7%, Claro, comparado con lo el está diciendo 59% Daniel del ahorita. funcionario público. Exacto. Ahí están los números. Y todo esto, por si les interesa leer más, el informe completo está en www.informe2013.artículo19.org. Artículo 19 es una de las organizaciones que más se ha dedicado y de manera más profesional a trabajar el tema libertad de expresión, agresiones a periodistas. Yo les recomiendo que sigan su cuenta de Twitter. Ellos la tienen en inglés. Usa tu bonito inglés, ándale. Artículo 19 en inglés, ¿es? Article 19. Eso. Así es. Article 19. Extrañaba Ah, oírte en Article directo. 19. Eso. Ok. Vale la pena que la revisen. Si quieres, ahorita te la paso para que se pueda tuitear, porque ellos regularmente están haciendo esta chamba de difundir, oigan, esto está pasando. Apenas la semana pasada, por ejemplo, tuvieron un foro muy interesante porque hablaban de protesta, de represión a la protesta, y trajeron gente de todos colores y sabores. A mí me tocó estar en una mesa con un irlandés que trabajó todo el tema de las manifestaciones allá cuando estaba, digamos, las cosas calientes y demás. Entonces, es una organización, insisto, que trabaja mucho el tema, pero también está el CPJ, también está Reporteros Sin Fronteras, gente, insisto, que está trabajando en México diciendo, oigan, el tema de la libertad de expresión en México es un problema serio, grave, que debería de ocuparnos a todos. Bueno, ¿Cómo no? yo creo que la moraleja de esto es, usted está pensando en estudiar una carrera, que sea contabilidad, ¿no? Administración, matemáticas, ¿no? Exactamente. Muy bonito. O ponga su changarro, hombre. Sí, Ponga su taquería, changarro. unas Oye, tortas. espérame, antes de que despidas a Daniel, yo más quiero preguntarle, de todos estos años que has estado trabajando en el ¿Cuáles todos medio estos? del Lleva 3 periodismo? años en el 3 años. periodismo. No, Soy el un señor es muchacho. periodista de Hueso Colorado. Soy un muchacho. ¿Cuál ha sido el momento más difícil? ¿Crees que es ahora el más
No. ¿Ríspido? Yo creo que hoy se está volviendo otra vez ríspido el asunto. Yo te diría que en los últimos 3 años, el tema del crimen organizado, el tema de las agresiones y los asesinatos de periodistas se ha vuelto un tema muy grave en México. Yo subrayaría el tema de la impunidad, es decir, recordemos, 8 de cada 10 asesinatos de periodistas permanecen impunes. Exacto. Bueno, entonces yo creo que estos últimos 3, 4 años han sido verdaderamente graves. Creo pues que el tema de ataques a libertad de expresión, que restricciones al derecho a la información es algo grave. Creo además que gobernadores cada vez están más interesados en ponerle todos los candados posibles para que protejan su imagen y para que no se haga periodismo. Exacto. Sí creo pues que esto es un tema que está lejos de estar resuelto en este país, que al contrario es un problema en donde la impunidad sigue siendo la marca, en donde las autoridades siguen siendo una bronca y en donde yo quisiera insistir, vale la pena que la gente, que tus radioescuchas, cuentavientes, no seas grosero. Perdóname, se involucren. Cuentavientes se involucran. Bueno, déjenme decirles que en la revista MOA de este mes de agosto, al final ven que siempre metemos un portafolio. El portafolio de este mes son los mapas que mi Rosita nunca te enseñó. Están re bonitos. Están re bonitos. Y uno de los mapas es justamente cómo está la libertad de prensa a nivel mundial. Y viene un mapa iluminado con cuáles son los países en donde está más grave la situación, así como países por tamaño de copa, donde hay doble D, donde hay Ds, tamaños de penes que se toma en cada país, hasta dónde tienen más hijos y cuáles son los países más amigables con los forasteros. Pero el más importante es el de la libertad de expresión, para que le echen un ojo en la revista MOA de este mes de agosto. Los mapas que mi Rosita nunca te enseñó en primaria. Daniel Moreno, siempre es un placer platicar contigo. Increíble, Daniel. Al contrario. Pues no te quieres quedar, ya vamos a hablar de Irak y de Siria. ¿Por qué va a estar Jacobo Dayan? ¿O tú prefieres? Y ahí sí es muy humillante cuando oyes... ¿Verdad que se quede? Que se quede, no que no se vaya. Regresando, Jacobo Dayan va a hablar de por qué Estados Unidos ataca otra vez a Irak. Para que ustedes, cuando vean las noticias, tengan un poco de referencia y de contexto de qué está pasando hoy en el mundo, regresando solamente en W Oye, Radio. nada más, espérate. ¿Qué? Arroba de Moreno Claro, Chávez, su Twitter. arroba pájaro político, animalpolitico.com. O sea, ¿qué O sea, es ¿qué crees que yo soy o qué? De Moreno Chávez, Ajá, esa es la mía. arroba, Pájaro político, es donde estamos en Animal Político, y animalpolitico.com. todo eso. Ahí estamos. Pero no te puedes ir, No, porque aquí vamos a estoy, hablar. aquí O sea, estoy. no hablaremos de Veracruz y Tamaulipas. Yo voy a Oye, pero iluminarme Irak con y Estados Jacobo. Unidos también te compete, ¿eh? Claro. Exacto. Regresando con Jacobo Dayan, no se vayan. Llama a Marta de Baile. 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 5166-8900. Llama a Marta de Baile. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile.